y amigos de Casa Oración, estamos en un nuevo programa de Conversemos en Casa. Estamos junto a Miguel y nuestra pastora Isabel, muy contentos de iniciar este nuevo tema, ¿cierto, Miguel? Así es. Hola a todos, bienvenidos un martes más a su programa Conversemos en Casa. Vamos a continuar hoy con la segunda parte de este maravilloso tema, muy interesante por cierto, que la semana pasada de hecho tuvo muchas repercusiones, así que desde ya empiecen a enviar sus preguntas, sus comentarios. Creo que es un tema muy interesante. Hoy vamos a estar complementando lo que comenzamos la semana pasada, así que por eso le damos la bienvenida también a nuestra pastora Isabel, que nos acompaña hoy. Que el Señor les bendiga, gracias por estar en sintonía con nosotros, estar viéndonos desde casa. Y la verdad es que nos esforzamos bastante para hacer este programa de conversación, buscando también información. Lo que el Señor nos ha venido diciendo durante tantos años, ¿cierto? También es algo importante. El Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Así que, no siendo, ¿cierto?, grandes católogos, tenemos, ¿cierto?, también la enseñanza, la experiencia también que hemos ido adquiriendo de los tiempos que estamos viviendo. Así que el Señor nos ayude para poder a lo mejor responder algunas dudas. La verdad que algunos hermanos dicen que a lo mejor tenían como más expectativa de escuchar a lo mejor más de cosas que están escritas en el Apocalipsis. Y la verdad que nosotros para hablar del Apocalipsis tenemos que estar bien, bastante seguros, con muchos antecedentes, porque la verdad que hay muchas... hay muchas posturas en algunas cosas dentro del libro de Apocalipsis. Algunas iglesias creen esto, algunas iglesias lo otro. Entonces uno no puede hacer una doctrina de un texto bíblico. Y nosotros tenemos mucho cuidado de esto de hablar del libro del Apocalipsis, esto sí, hablar por hablar, sino no estando seguros de lo que él dice. Por supuesto que entendemos muchas de las cosas que ahí dicen, pero no sabemos exactamente cómo sucederán, el tiempo, y que a lo mejor algunas cosas que en el fondo, para ser bien sincera, tampoco nos van a afectar a nosotros. Entonces hoy día vamos a hablar exactamente de lo que nos está afectando a nosotros. Exactamente. ¿Ah? Porque hay algunas cosas que vamos a ir viendo también después, pero obviamente no van a ser de gran relevancia para nosotros. Eso. Que el Señor les bendiga y podamos conversar y usted también pueda a lo mejor despejar un poco sus dudas. ¿Verdad? Así es, así que les invitamos nuevamente, comparta esta publicación, comparta esta transmisión en vivo para que muchas personas más puedan conectarse al programa y esperamos sus comentarios, sus inquietudes. De repente nosotros hemos escuchado toda la vida algo y tal vez pensamos que no es así. Coméntenos, queremos que este programa sea muy interactivo, así que por favor participen harto hoy en nuestro programa. Así es, así que vamos a comenzar con nuestro tema que se llama la iglesia ¿cómo se llama? El programa hoy es Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos, así que vamos a empezar. Miguel, ¿qué nos tienes para...? Bueno, la semana pasada, si bien recordamos, estuvimos hablando un poco de lo que es Mateo 24, ¿cierto? Hablamos de lo que Jesús dice acerca de los acontecimientos del fin, ¿cierto? Y aunque tal vez no hicimos una comparación tan exhaustiva, sino que más que todo analizamos lo que el texto bíblico dice, hoy queremos hacer un poco más eso, comparar lo que dice la Biblia con lo que está pasando y ubicarnos un poquito cronológicamente dentro de este relato. Así que creo que deberíamos ver el mismo Mateo, la lectura de Mateo 24, para que comencemos a hacer una pequeña acotación ahí. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que vamos a ver ahora, incluso hay cosas que la gente dice que siempre han sucedido. Entonces, ¿por qué tendría que ser diferente ahora? También queremos estar claros que a lo mejor no todas las personas piensan, los que no han recibido a Cristo, ¿cierto? No van a pensar a lo mejor igual que nosotros. Ahora, ¿qué nos da la seguridad a nosotros que estas cosas se van a cumplir? Y eso hablábamos y decíamos, primero para tener la seguridad y creer en un libro, ¿cierto? Primero sabemos por qué fue escrito este libro. Claro. Donde están escritos estos acontecimientos. ¿Por qué fue escrito, cierto? Fue escrito por hombre de Dios, pero revelado a través del Espíritu Santo. Sabemos que es la palabra de Dios escrita. Entonces tenemos la seguridad. Ahora, cuando uno ve esto y estudia un libro, uno debe... ¿Por qué creo? ¿Por qué creo en esto?
Porque es la palabra de Dios primero, por eso creemos. Segundo, ¿quién dijo estas cosas que iban a suceder? ¿Quién las dijo? Jesús mismo. Ahora, ¿es creíble la persona que lo está diciendo? Sí. Absolutamente. Está reconocido Jesús, no solamente nosotros como cristianos, sino que toda la gente lo conoce y sabe quién es Jesús, ¿cierto? Entonces, y todo esto está fundamentado, todo lo que nosotros estamos hablando está fundamentado en la palabra. No podemos hablar nada que no esté fundamentado en la palabra, algo que a nosotros se nos ocurra o algo que nosotros pensemos. Porque existe una palabra que podemos usar que es probabilidad de que algo se hace. O sea, no estamos seguros. Pero cuando habla la palabra de Dios, la palabra habla con certeza. Así es. Entonces queremos hablar un poco de lo que dice la palabra. Y hay un dicho que usan varios hermanos y teólogos que he escuchado también algunos pastores que dicen, donde la Biblia no habla, yo callo. Porque si la Biblia no lo dice, ¿por qué tendría que decirlo yo? ¿Cierto? Así es. Y donde la Biblia habla, también yo callo, porque si es la palabra de Dios. Tengo realmente poco que, a lo mejor, como vamos a hacer ahora, vamos a comparar y vamos a ver que sí, todo se ha cumplido. Entonces comenzamos con Mateo, ¿cierto? Así es. Vamos a comenzar leyendo el texto de Mateo 24. Sí. Que está ahí. Versículo. Exacto. Y dice, ¿lo quieres leer, por favor? Sí. Mateo 24 dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin. Exactamente. Bueno, queremos como utilizar un poco este texto de Mateo 24 para analizar cronológicamente lo que la Biblia nos muestra y lo que la historia a la vez nos muestra y nos confirma. Y por ejemplo, nosotros mientras estudiábamos este texto nos podemos dar cuenta que estos dos primeros versos, el 1 y el 2, cuando Jesús está en el templo hablando con sus discípulos, esto se cumplió. Y esto se cumplió históricamente en el año 70. Para Israel el templo es el centro espiritual, por decirlo de alguna manera. Israel, cuando recién fue fundado, no tenía templo, tenía un tabernáculo, donde la gente se reunía. De hecho, las tribus incluso se ponían alrededor del tabernáculo, como custodiando. ¿Por qué? Porque ellos sentían, y así es, la presencia de Dios estaba ahí. Ellos estaban alrededor de Dios. Cuando Israel se establece como nación, primero también tenían un tabernáculo, pero después el rey David quiso construir el templo, lo construyó su hijo Salomón, y ese templo fue un templo muy glorioso, majestuoso, con oro, era un lugar increíble. Ese templo fue destruido por los babilonios, que conquistaron la tierra, destruyeron todo, y a los muchos años después, Israel ha sido dominada por varios imperios. Fue dominada por los medos, por los persas, por los babilonios, después por los griegos. Y cuando hubo una transición entre los griegos y los romanos, Herodes, el tetrarca, creo que se le llama, el tetrarca, no el Herodes que estaba en los tiempos de Jesús, sino que un antepasado de él, para congraciarse con el pueblo judío, reconstruyó el templo. Entonces ese es el templo en el cual vemos a Jesús moviéndose. Cuando Jesús va a orar al templo, ese es el templo del que está hablando. Cuando echa a los vendedores del templo, es de ese templo del que está hablando. Pero ese templo también fue destruido. Fue destruido en el año 70.
por Tito, que entró a Jerusalén, la sitió, la destruyó, y de hecho ahí ocurre la gran dispersación, que es que los judíos salen de Tierra Santa y se dispersan por todo el mundo. Hasta recién ahora, en el año 46, recién volvieron a estar en Jerusalén y a retomar a la tierra que ellos siempre han reclamado como propia. De ahí por eso hay un conflicto ya en Medio Oriente, porque durante todo ese tiempo que los judíos no estuvieron ahí en esa tierra, eran otros pueblos los que se pusieron ahí. Y hoy hay un conflicto enorme que hasta el día de hoy es una guerra, porque todos reclaman que esa tierra es de ellos. Pero si nos vamos a los hechos históricos, así era, y ahí estaba antes el templo. Y esa también es una de las señales que la Biblia, los que estudian la Biblia entienden que es muy importante, que es la reconstrucción de un tercer templo. Y cuando asumió la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, uno de los puntos que ellos tienen en conversación como de política internacional con las relaciones con Israel es reconstruir el templo. Entonces esa señal ya está cumplida. Sí. ¿Cierto? Esa señal ya está lista. Eso, como lo que decía la pastora, corrobora que este relato, que este texto, que este hecho es verídico. Porque ya se ha cumplido parte y se tiene que seguir cumpliendo. Sí. Bueno, la palabra es profética. Y si las profecías se comienzan a cumplir, ¿cierto? La profecía es cierta. Esta no es una profecía de profecías que a veces uno escucha, ¿cierto? Que no tienen fundamento, que no tienen fecha. De hecho, esto se cumplió. Y entonces eso nos da ya la primera parte, estudiando estos primeros versículos, de que si eso se cumplió, ¿por qué no se cumpliría el resto de lo que está escrito ahí? ¿Por qué no? ¿Cierto? Si la palabra de Dios es verdad. Ahora, vamos a ver qué es lo que se sigue cumpliendo y qué es lo que ya se ha cumplido, porque no solamente eso se cumplió. Hay cosas que desde los tiempos de Jesús, desde que los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, hubieron persecuciones, hubieron muertes, ellos tuvieron que dar la vida, ¿cierto?, por Cristo, para que nosotros hoy día podamos hubiéramos podido tener acceso al Evangelio, ¿cierto?, que conocemos hoy día. Así es. Entonces, tenemos la otra lectura bíblica. ¿Ustedes la tienen ahí igual? Sí, ahí está, de hecho. Está justo con nosotros. Desde el verso 3 en adelante, 3, ¿sí? hay una parte que es muy decidora. Si quieres, ¿lo podrías leer de nuevo? Sí, del 3 ¿hasta cuál? Hasta el 6. 6, perfecto. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ese es el punto. Sí, aún no es el fin. Bueno, ahora, esta es una de las preguntas de las personas, que si todas estas cosas ya han acontecido, y han acontecido muchos años ya, ¿cierto? Siglos atrás, muchas guerras, hambre, peste, lo mismo relacionar esta misma pandemia, ¿cierto?, con algunas pestes, con la peste negra, ¿cierto?, la fiebre amarilla, y qué sé yo. Entonces, la gente igual como que pierde un poco la credibilidad al ver que estas cosas ya han pasado durante tantos años que ya pasaron, y es como que todo está igual. Bueno, ese es un mensaje igual que el Señor me va a ayudar a preparar, que todo está igual. Es un engaño, ¿cierto?, que el enemigo nos quiere a veces traer a nosotros para que nos conformemos a lo que estamos viviendo. Entonces, la gente diría: ¿por qué ahora tendría que ser diferente si ya hemos tenido guerra? Claro. ¿Sí? La gente dice: no, ya se ha cumplido, ya siempre han habido guerras. Hay una estadística, como grandes rasgos, conversamos con un pastor, más de 2000 guerras A lo largo de la historia. A lo largo de la historia. Entonces, 2000 guerras. Y las que estarán por venir todavía. Conflictos, ¿cierto? Terremotos grandiosos. Nosotros aquí mismo en Chile tuvimos Maldivia, ¿cierto? Terremoto del 60. La misericordia, ¿cierto?, nos ha dado tiempo, le ha dado tiempo al hombre para que éste pueda reconciliarse con él. Tenemos ahí terremotos, ¿cierto? Hambres, pestes, hambre.
han habido hambre en la tierra tremendas. Así es. También se ha cumplido. Entonces estamos viendo que esa primera parte ya se ha cumplido y que aún se sigue cumpliendo, porque de hecho nuestra nación es una nación que pase hambre al extremo, ¿cierto?, de otras naciones, como vemos, ¿cierto?, en países que son totalmente críticos, como Haití, que estamos los más cercanos, ¿cierto?, por no llamar los países que están, ¿cierto?, en otros continentes, los que están en África, ¿cierto?, y mucha gente que está sufriendo hambruna, no solamente hambruna ahora por esta pandemia, sino de muchos años que está sufriendo lo mismo. Entonces, podemos decir que esto también se ha cumplido, esta palabra también se ha cumplido. Ya pasamos como la primera etapa que diríamos que es como lo más suave a lo mejor. Y usted dirá, suave no, realmente sí, para lo que viene sí. Porque como decíamos y hablábamos el martes pasado, esto como son los dolores de parto. Estamos recién empezando con los dolores, las primeras contracciones, las mamás lo saben, empiezan como lento, cada 1 hora, después uno las va monitoreando, y así hasta que se va acercando hasta cada 1 minuto, y mientras más cerca está el parto, más fuertes son las contracciones. Entonces esto mismo, ¿cierto?, que la tierra gime, dice la palabra. Entonces, como con gemidos de parto, es lo mismo que está sufriendo hoy día la tierra. Comenzamos ya con los dolores de parto. Pero ahora viene la segunda fase de lo que nosotros hemos llamado la incrementación de los dolores de parto. Yes. Ya estamos comenzando más fuertes estos dolores, más fuertes. Vamos a sufrir un poco más. La Tierra está sufriendo un poco más. De hecho, con todos los cambios climáticos que han habido hoy día, todo el sistema, cómo está funcionando, la Tierra misma está sufriendo esos dolores mucho más fuertes hoy. Porque si antiguamente había hambre, había guerra, había destrucción y todo, pero la Tierra no había sido tan dañada como es nuestro sistema hoy día. Hoy día la ecología está terriblemente dañada y lo hemos visto, ¿cierto? Los animales, por ejemplo, el petróleo, las basuras, las bolsas, todo lo que tiramos, los restos de los residuos que nosotros tiramos, las empresas, todo aquello ha dañado, ¿cierto?, nuestra tierra. Entonces, hoy día la tierra está sufriendo dolores más fuertes. No solamente por la maldad del hombre, sino que también, ¿cierto?, no solamente por la maldad del hombre uno con el otro, sino la maldad que el hombre también ha producido este planeta con su conducta, con su comportamiento, con la naturaleza misma. Entonces, vamos a pasar ahora a la incrementación de los dolores de parto, que sería la segunda parte, que por favor lea David. Sí. Sería: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y en todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya. Ahí vamos a ir por partes, ¿cierto? Los falsos profetas, que son parte de esta dolor, ¿cierto? Sí. Antes vamos a hacer una pequeña pausa para saludar a quienes están acompañándonos, ¿ya? Porque se han incluido muchas más personas mientras estábamos conversando, así que saludemos un poquito porque no salen todos. Saludamos a Camila Martínez, que nos está viendo también, a Edith Muñoz, también le enviamos un gran saludo desde San Clemente. A Jacqueline Castro también le enviamos un gran saludo y un gran abrazo y gracias por estar en nuestra sintonía. A José Aranciria también le enviamos un gran saludo. A Denis Samuel Aburto, también un fiel auditor, un gran saludo y un gran abrazo. También a nuestra hermana Cristina le enviamos un gran saludo, gracias por estar con nosotros. También a nuestro hermano Juan Pablo Salazar también un gran saludo. Nuestra hermana Verónica Allende también le enviamos un gran saludo y gracias por unirse a nuestra conexión. Así es. Y sobre todo a nuestro hermano Francisco, que también nos está viendo, fiel también en nuestra sintonía. También está Isaac con nosotros, está la pastora Margarita, está Evelyn, está Tatiana Araya de Argentina, un saludo grande para ella. Un honor que nos esté acompañando en esta hora. Sí. Y bueno, a todos los que nos siguen acompañando. Continuamos entonces, pastora, estábamos leyendo el texto de Mateo 24. A través de ese texto estamos cronológicamente situándonos en lo que son los tiempos del fin. Y estamos viendo, como bien decía la pastora, que han habido cosas, pero no es el fin, sino que hay una frase que es pero crucial en el versículo 6 que dice: es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, que marca como una línea divisoria. Y de eso es lo que vamos a continuar hablando.
Entonces se incrementan los dolores de parto, ¿cierto? Y comenzamos un periodo como, por decirlo así, tribulación. Tribulación en la cual nosotros, sobre todo nosotros como cristianos, estamos siendo grandemente afectados. Ahora usted dirá, ¿pero cómo? Bueno, ahí vamos a ir viendo y desglosando algunas cosas que a nosotros nos han afectado como cristianos, como iglesia, y que también, por supuesto, el mundo, ¿cierto?, se da cuenta también de estas señales. Aunque muchos a lo mejor tienen por tardanza la venida del Señor, pero las cosas se están cumpliendo como la palabra dice. Entonces tenemos este tiempo, bueno, hemos visto aquí mismo en Chile, ¿cierto? Que Chile siempre se caracteriza por salir también con sus propios personajes, digamos, ¿cierto? No puede ser menos, como el que dijo que la luna era de él. Entonces, hay cosas que aquí como también se han dado como profeta, aquí mismo en Chile, ¿cierto? Claro. El hombre que vivía con tantas mujeres y que nadie le decía nada porque, bueno, él decía que era un profeta. Entonces, no están dentro de nuestra iglesia, no están, ¿cierto?, introducidos dentro de lo que es el cristianismo, pero sí están haciendo en la sociedad hacen daño con su credo, con su forma de llevar la vida y más encima, ¿cierto?, tomándose de lo que es la palabra de Dios. Claro. Yo creo, justificándose. También que por lo mismo el mismo tema de los falsos profetas hace con un afán de querer dar un estado de bienestar a las personas, un estado de paz, de a lo mejor que nada les va a faltar. Claro. Y siempre, de cierta forma, a quien le ofrece eso, uno siempre va a querer como ir con esa persona. Yo creo por eso mismo tienen tantos adeptos hoy en día. Claro. Incluso más podríamos señalar que estos falsos profetas puede ser también la forma en que el mundo falsamente hoy reconoce la divinidad. Sí. Porque la proliferación de otras religiones, sí, la forma de ver la religión incluso hoy es muy distinta. Sí. Hoy, de hecho, es muy mal visto, por ejemplo, que nosotros dijéramos y las otras religiones son falsas. Es como que la gente, ¿pero cómo? Claro. No, si todas las religiones tienen un valor. Sí. Entonces, ese, por ejemplo, concepto es un concepto que se ha adquirido socialmente a través de esto, de que hay muchos falsos profetas que se han levantado como si fueran la verdad, sí, pero no lo son. Exactamente. Tenemos ahí alguna cita en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, si podemos leer, que corroboran que esto realmente es cierto, o sea que estamos en los tiempos finales y que esto, lo que decía, ¿cierto? Jesús, se levantarán falsos profetas, claro que sí. Después está hablando ahí, ¿cierto? Claro. El apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo del 4, del 3 al 4, no sé si lo tenemos acá, o está puesto ahí. Acá. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sí, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. A las fábulas, exactamente. Entonces, este es un tiempo muy peligroso en el sentido de que el mundo ha comenzado ya a sacar, ¿cierto?, la vista de lo que es realmente verdadero, de nuestro Dios verdadero, de su Hijo Jesús. Ha sacado la mirada de ahí y ha comenzado, ¿cierto?, a ver hacia otros lugares, hacia otras fábulas, a escuchar lo que a ellos les agrada, lo que les parece mejor, como decía David, lo que se le ofrece, ¿cierto?, si me conviene o no. Entonces seguir o ser parte de esta adoración, de este culto, porque muchas personas, ¿cierto?, hacen sus cultos también, sus adoraciones también. Entonces nosotros podemos ver que eso ha dañado mucho hoy día el cristianismo. Así es. Y eso nosotros lo sentimos que ha dañado el cristianismo, porque hoy día el cristianismo de una u otra manera ha perdido credibilidad en la gente. No podemos decir que ahora es igual que años atrás, no podemos decir. Porque nosotros que hemos vivido ya muchos años en el Evangelio, hemos visto que a la gente en los primeros años del Evangelio era muy entregada, era gente muy dependiente de Dios, claro, muy dependiente del Señor. Era gente que realmente tenía un respeto por las cosas sagradas. Hoy día no, hoy día hemos visto que esta misma llegada de muchos profetas y también que han entrado a la iglesia, ¿cierto?, muchas doctrinas diferentes, como dice la palabra, ha cambiado la perspectiva de muchas personas de ver el verdadero evangelio. Hoy día usted no encuentra el verdadero evangelio en todas partes. Y no queremos hacernos nosotros como dueños del verdadero evangelio.
pero nuestro evangelio está basado en la palabra de Dios. No podemos añadir nada a la palabra de Dios. Entonces, muchas de las personas hoy en día, ¿cierto?, están profesando otras cosas que no están escritas en ningún lado, que solamente están siendo usadas para conveniencia de aquellos que la predican o que la anuncian. El evangelio del reino no es por conveniencia, no es por ganancia deshonesta. El evangelio del reino es por amor. Entonces, tenemos la primera parte de los profetas. Timoteo también dice, en 1 Timoteo, del 3 al 4. 1 Timoteo, el versículo 4, ¿cierto? Sí. Ya. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada debe desecharse si se toma con acción de gracias. En 1 Timoteo, ¿sí? Sí. Capítulo 4. Del 3 al 4. Ya, a ver. Bueno, ahí también incrementa, ¿cierto? Prohibirán casarse haciendo sus propias doctrinas, cosa que la palabra nunca ha mandado, ¿cierto? Claro, el apóstol Pablo recomendaba que era bueno al hombre quedarse solo, pero siempre, ¿cierto?, que pudiera estar solo, pero no por una obligación, ¿cierto? Porque a Dios se le sirve, no se le sirve por obligación, a Dios se le sirve por amor. Y cuando uno ama, está dispuesto a hacer lo que la otra persona le pida a uno, porque uno ama. Entonces, cuando servimos a Dios por amor, las cosas no son una imposición para nosotros, sino que son voluntarias. Así es. ¿Eh? Entonces, tenemos ahí, parece que también teníamos otra cita ahí en Timoteo. ¿O Tesalonicenses? Sí. A ver, ¿quién no traía? No. ¿Tesalonicenses? Sí, había otra cita. En 1 Timoteo 4, del 1 al 2. Ah, sí. Predicción de la apostasía. Sí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohíban casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Ahí está más completo el texto, ¿sí? Claro. Imagínense lo que dice. Doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, o sea, engañadores realmente, con todas sus letras. Y al principio decía, ahí, por favor, se puede recalcar Sí. la palabra. Los Pero el primeros. Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de Vamos a demonios. esa parte, la primera parte. Apostatarán de la fe. Apostatar de la fe, en el fondo, es... bueno, la fe es una, dada por Dios. Apostatar es dejar eso que Dios nos enseñó para buscar otra cosa. Y eso es lo que lamentablemente uno ve cuando... en relación a la enseñanza bíblica se refiere. Porque no vamos a hablar de las personas así común y corriente, sino que hay personas que quieren buscar a Dios y quieren conocer su palabra, pero incluso eso les es negado porque les es falseado, por decirlo de alguna manera, y les he entregado otra cosa, un evangelio, como Pablo lo dice en la parte del evangelio, adulterado. Y eso es lo que lamentablemente estamos viendo. Eso entraría dentro de estos falsos profetas de la primera, como los primeros signos de tribulación. ¿Y por qué es tribulación? Porque es algo que afecta al cuerpo de Cristo. Lo afecta, hace daño, hace que muchos se pierdan, porque lamentablemente la gente buscando la verdad no la encuentra. Y eso es lo que pervierte y lo que en el fondo corrompe y hace que la gente se pierda, básicamente. Y lo otro, yo creo también importante, es que acá también habla, que yo creo que una verdad que se ha vivido hace mucho tiempo, que cada vez la sociedad se va alejando cada vez más de Dios. Entonces, el alejarse más de Dios implica también estar más atento a lo que el mundo puede ofrecer o lo que las otras doctrinas pueden ofrecer. Porque la misma verdad de Dios, como tú decías, Miguel, es como indiscutible, que es solamente una. Entonces hay personas que no están dispuestas a aceptar esa verdad. Y sin embargo, al no aceptarla, es más fácil que cambien su camino o elijan otra opción. Claro, porque dice que cierto se amontonarán maestros, cierto, conforme a sus propias concupiscencias. O sea, Entonces, conforme a su criterio, a su criterio, pensamiento. a su deseo. O sea, hoy día vemos muchas iglesias, por ejemplo, que no les interesa lo que la palabra dice. Respecto al mismo movimiento que hoy día hay movimientos y que las mismas iglesias, muchas iglesias cristianas están involucradas hoy día
en los movimientos, ¿cierto? De homosexuales, el lesbianismo, el aborto. Hay muchas iglesias que no le han tomado el significado de eso. Hoy día hay muchas iglesias que comparten esos pensamientos incluso. Entonces, y uno dice, ¿cómo? Si son cristianos, pero es que cada uno a su propia conveniencia. El que esto se ha ido degradando hace muchos años. O sea, realmente, y lo voy a decir claramente, o sea, aquí los pastores, por ejemplo, que no tienen una vida acorde a la palabra de Dios, que no digo perfecta, porque no vamos a encontrar la perfección, pero que se encuadra dentro de la palabra de Dios, ¿cierto? Cuando piden los requisitos para el pastorado, entonces él va a hacer su iglesia conforme a lo que él cree. Porque él no cuadra ahí, pero él sí quiere tener el pastorado y lo anhela. Pero él no cuadra dentro de lo que el Señor, los requisitos, que el marido es de una sola mujer, que hoy día vemos mucho, no avaro, no codicioso, ¿cierto? No dado al vino, ¿cierto? Que tenga a sus hijos en sujeción en orden. Hoy día hay muchos que nosotros, si analizáramos fríamente la iglesia, no están cumpliendo nada de eso, nada. Entonces, uno podría decir, bueno, que Dios es tan bueno y todo, pero conforme a eso la iglesia también se va haciendo una imagen de lo que es el Evangelio. Eso es lo grave de esto. Porque si fuera mi familia, nosotros como pastores, como líderes, somos una proyección para la iglesia. La iglesia nos ve a nosotros y ve que si nosotros no tenemos a nuestros hijos en sujeción y en orden, ¿qué les espera para ellos si nosotros somos pastores? Porque sí mira a la gente. La gente no le podemos decir a las personas, miren a Dios porque Dios, Él es bueno. No, nosotros también tenemos que dar un ejemplo, encuadrarnos en la palabra del Señor. Entonces hoy día eso también ha hecho que muchos, estos falsos maestros, estos falsos, no, es que Dios no es así, es que Dios es amor, es que Dios no te pide esto. Entonces puedes seguir haciendo tu vida como a ti se te plazca, porque Dios te ama. Y si tú reconoces a Jesús, con eso basta y sobra. Pero resulta que la palabra de Dios no es así, no nos dice eso en ningún lugar, sino que nosotros tenemos cada día que irnos perfeccionando y despojándonos del viejo hombre y de la vieja mujer. A propósito, pastora, quiero recalcar un comentario de nuestro hermano Juan Pablo Salazar, que dice esto: en los últimos tiempos se presentarán tiempos críticos difíciles de manejar. Jesús predijo que la mayoría de la gente no prestaría atención a las pruebas que vivimos en los últimos días, que es justamente lo que usted está hablando. Sí. Bueno, y por supuesto que si la gente se aparta de esta verdad, afabulan, ¿qué más podemos esperar para los últimos tiempos? O sea, ¿qué podemos esperar? ¿Que la gente crea en esto que se está anunciando? No. Difícilmente va a creer. Por eso... Eso es un punto muy importante igual, porque por ejemplo, hoy existe mucha información, demasiada información para vos, porque es tanta la información que mucha de esa información no es verdadera. Exacto. Y se hace una amalgama de cosas que la gente en el fondo no sabe, ya no sabe ni siquiera qué es y qué no es. Y eso es parte de toda esta confusión que se ha generado. ¿Para qué? Para que la gente se aparte de Dios. Es como que todo trabaja en pro de que la gente no se salve. Exactamente. Pero cuando tengamos confusión, nosotros siempre tenemos que volver al original, siempre. Y el original es la palabra del Señor. Gracias. Ahí no hay confusión. También yo quería ver ahí también otro punto que hay, ¿cierto? Que este punto de los falsos profetas y todo da mucho que hablar, porque realmente es un tema muy complejo. Lo vamos a tocar. Sí, el tiempo ha sido acortado. También esto es una señal que no solamente porque, por ejemplo, el de los falsos profetas y todo esto, nosotros los que somos, que ya hemos estudiado la palabra y que llevamos, como digo, bastante tiempo, nosotros nos damos cuenta quién está diciendo la verdad y quién no, porque tenemos la palabra, que es nuestra luz que nos alumbra y dice, no, eso no está conforme a la palabra del Señor, no, ahí no hay nada de Dios en eso. Y nosotros lo podemos ver y distinguir. Pero la gente no, porque la gente que no conoce al Señor, ¿cierto?, no se da cuenta de esto. A ellos no les interesa que quien tenga una vida acorde porque no conocen la palabra de Dios. Entonces para ellos, si hay un pastor que predica lindo, que tiene una, qué sé yo, él tiene habla muy bien, ¿cierto? Se expresa, sabe cómo llevar bien el pastorado. Entonces la gente no va a hacer distinción entre uno y el otro. No la va a hacer. Pero mire, esto sí que toda la gente tendrá que verlo y nadie me podrá decir, no, esto no es idea de nosotros, es tiempo. ¿Se ha fijado el tiempo cómo ha sido cortado? Hoy día nos levantamos, ¿cierto? Y los que no nos levantamos tan temprano, a lo mejor también. El día se nos acorta más. Almorzamos y antes la gente antigua, ¿qué hacía después del almuerzo? Se iba a dormir. Una siesta. Ahora no hay tiempo para siesta, porque si dormimos siesta, ya nos pilla la noche y nos pilla en cama, ¿cierto? Sí. Entonces no alcanzamos a dormir ya la siesta.
de repente alcanzamos a tomar la 11 y ya estamos acostándonos de nuevo. Entonces es terrible cómo está pasando el tiempo y uno piensa que, por ejemplo, uno dice, no, a lo mejor aquí en la ciudad porque todo se hace más rápido. Yo he estado en el sur y he estado sola en el sur y los días se podían decir, hoy se me hicieron largos los días, pero no, se hicieron tan cortos como vivir en la ciudad. Entonces hay una relación ahí también, ¿cierto? Que los días serán, y dice ahí en Marcos, ¿cierto? Si no me equivoco. No, en Marcos, en Marcos. Marcos 13:20 dice, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Acortó aquellos días. Y también tenemos otra cita ahí, habían dos. Mateo 13:20 y 13:22. ¿No? Ya. Entonces, sí, más o menos decía lo mismo, ¿cierto? Que estos tiempos, por amor a los escogidos, estos tiempos han sido acortados. Por eso estamos viviendo el tiempo mucho más rápido y la gente se está dando cuenta también que no alcanza, que su tiempo no le alcanza para hacer todo lo que se ha programado en el día y tiene que ir dejando cosas para el otro día. Pero esto también es algo que nosotros sí no nos hemos dado cuenta, a lo mejor así no nos hemos puesto a meditar, pero la palabra de Dios sí lo dice, que los días serán acortados. Así es. Para que, por amor a nosotros, a los escogidos, porque si no, ninguno podría ser salvo. O sea, mire, cuando lo mismo que por el sufrimiento que hay en la tierra, hoy día nosotros, por ejemplo, escuchamos las noticias, ¿cierto? Y nos hace sufrir, horrible. Sí. Y quisiéramos que eso pasara y que llegara el otro día ya para escuchar noticias mejores. Entonces, y no hay, pero seguimos esperando el otro día. Entonces, gracias a Dios decimos, y todos hemos dicho a lo mejor en esta pandemia los días están pasando rápido, para que lleguemos, pase junio, julio, y ya lleguemos a los días de sol, y esto ya empiece a bajar, ¿cierto? Su estado crítico de muerte y de enfermedad. Entonces nos damos cuenta que sí, por amor, estos días han sido acortados. Pastor, acá tengo Marcos 13:22. ¿Sí? Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Sí, esa es la que estábamos claro, hablando de los escogidos. Claro. Ese paralelismo, de los escogidos, ¿cierto? Sí. Bueno, en lo que estábamos hablando, esa venía los de los falsos profetas, es cierto, hoy día nosotros hasta los escogidos tenemos estamos en peligro, el riesgo de poder también ser qué sé yo, engañados por este tipo de personas, sí. ¿Cierto? Y ir fácilmente a sus redes, a todas estas corrientes que hay, porque si fuera posible ahora el enemigo engañará a uno de los escogidos. Entonces tenemos que estar muy atentos y por eso siempre la palabra de Dios es nuestro parámetro, no hay otra palabra. Podemos leer muchos libros cristianos muy buenos, y que lo son, yo reconozco muchos libros muy buenos, pero en cuanto a doctrina, en cuanto a la verdad de Dios, está solamente escrita en la palabra de Dios. Lo demás es mi pensamiento, es mi reflexión, pero la verdad, sale de aquí. Esta es la fuente inagotable para nosotros. Así es, la hermana Cristina comenta esto y dice, Lucas 18, cuando venga el Señor hallará fe en la tierra. ¿Qué más hay? También dice Camila, hacen un evangelio a su manera y no a lo que Dios nos ha dicho, que también es muy verdad. Y también nuestra hermana Cristina nos dice en Mateo 25, el de las vírgenes prudentes también nos hacen esa analogía, estar siempre preparados. Y estar preparados también para estos tiempos que vienen. Nuestra hermana Carla nos dice, ya nadie cree nada, solo cree en sí mismo, prefieren creer en otras cosas menos en el Señor. Así es. Y también nuestra hermana Jacqueline nos dice, eso es verdad, se refiere muy corto a los días. Cortos. Y nuestra hermana Isabel nos dice, debemos negarnos a nosotros mismos y dejar que Cristo crezca en nosotros, buscar la santidad. Así es. Y referente a este mismo tema de los falsos profetas, también hay otra señal que habla Mateo 24, que creo que es una de las más importantes y la más decidora, porque nosotros antes, cuando hacíamos la reunión de pauta, conversábamos y veíamos de que las cosas que tenemos marcadas del rojo hacia arriba son cosas que siempre han ocurrido. Yo he escuchado muchas veces este argumento, no, pero si siempre ha pasado esto, no es nada nuevo. Profetizar terremotos en Chile no tiene sentido, porque Chile vive de terremotos, ¿cierto? Pero hay cosas que se han notado más marcadas en el último tiempo, mucho más marcadas. Y una de las cosas que más se nota marcadas en la sociedad en sí es el aumento de la maldad, ¿cierto? Mateo 24 dice
por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, una multiplicación de la maldad. Y creo que eso estamos todos de acuerdo, que lo estamos viendo a diario. El concepto portonazo viene existiendo desde hace unos 3-4 años, Sí. porque es una forma violenta, agresiva, muy violenta de robar, por ejemplo. Y eso es un cambio social, absolutamente. Eso no, nadie puede negar que no existía, existe ahora. Sí. ¿Qué otra forma más podemos Por ver ejemplo, de la falta de compasión, a lo mejor la falta de empatía a lo mejor con el otro, que a lo mejor pasa necesidad, o el que siente tristeza, a lo mejor cada uno está volviéndose una sociedad más individualista. Sí. Y el mismo hecho de ser individualista también lo hace, como decía en el texto, que el amor se vaya enfriando. Exacto. Porque existe ya también enaltecer el yo mismo. El estar así, creyendo en uno que puede hacer las cosas, también tiene falta de empatía por el otro, también va creando también que cada persona sea su propio Dios, por así decirlo. Entonces, si yo creo que lo que yo hago está bien, ¿quién me puede decir a mí que lo que yo hago está mal? Si yo mismo voy creyendo y creando todo ese tipo de preceptos, no. Exacto. Y ese es otro concepto que igual es muy importante en este último tiempo. Es el hecho de que el hombre cambió los parámetros que existían normalmente, ¿cierto? Y hoy los parámetros son relativos, absolutamente relativos. Hoy la gente es según lo que yo creo que está bien, y lo que yo creo que está mal, está mal. Y vemos, y eso es muy decidor, todas las ideologías que en este tiempo abundan se refieren a esto, al yo, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, y queremos imponer ese yo al otro, ¿cierto? Como bien dices tú, esa falta de empatía, esa falta de... las cosas ya no se hacen pensando en los demás, siempre se hacen pensando primeramente en uno. Y lo otro que también, como tú bien dices, el mismo tema de que hoy día se habla mucho de la tolerancia hacia las nuevas opiniones o hacia los nuevos conceptos. Yo creo que uno siempre debe ser tolerante en todo sentido, pero como bien decía, cuando uno se enaltece a sí mismo y va creando nuevas cosas y todo está permitido, ya lo normal ya se va desdibujando y cada vez lo que ya es común, cada vez nadie puede tener un parámetro para decir lo que está bien con lo que está mal. Que eso también es otro punto que se está viendo hoy en día. Hoy no existen los límites los ponen las personas. Y de hecho aquí están comentándonos ya algunos, ¿cierto? Camila nos dice falta de amor por la vida. A la gente le da lo mismo si alguien se suicida o se mata o alguien se aborta. Sí. Isabel nos dice ya no hay conciencia en la gente, lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y hoy cuesta. De verdad, cuesta hablar de estos temas, porque está tan socialmente cambiado Sí. que esto es considerado discriminación, es considerado intolerancia, Claro. es considerado, no, pero es que la religión es algo retrógrada, y así estamos, ¿cierto? Pero es porque en el fondo porque igual ha avanzado todo esto, entonces ese avance que ha logrado coarta la verdad. En el fondo, eso es como que se multiplica la maldad. O sea, lo malo se multiplica tanto que ahoga el verdadero mensaje de Cristo. Ahoga lo bueno. Isabel nos dice, se habla mucho de ser libre y hacer lo que uno sienta para que sea feliz. La hermana Cristina igual nos dice, las protestas están muy violentas por ambos lados, gente como policía, y eso también lo estamos viendo esta misma semana. Hoy, anoche, de hecho, en Manhattan, en Estados Unidos, hubieron protestas, pero violentísimas. Desde Martin Luther King no se creaban protestas tan grandes como en el tiempo de ahora. Y eso, ¿por qué pasa? Porque ha aumentado la maldad, ¿cierto? Camila muy bien nos dice, nadie quiere negarse a sí mismo. Todos tenemos la razón y todos queremos defender nuestra razón, ¿cierto? Y eso me recordó algo muy importante, y es que lo que nos decía Isabelita, el cristianismo nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, ¿cierto? Las corrientes del mundo hay que nos dicen, no, uno tiene que hacer lo que uno quiere, uno tiene que hacer lo que uno es, uno tiene que, yo primero. Y Carlita de eso nos dice, este mundo está como Sodoma y Gomorra. Sí. Y tal vez es un término que hasta nos da un poco de risa, pero es cierto. La gente lo ha banalizado tanto esto que es como que, los santurrones hablan, pero en Sodoma y Gomorra, ¿qué pasaba? La gente hacía lo que quería.
hacía lo que quería, tomaba lo que quería, practicaba lo que quería, en el fondo era un libertinaje. Y el libertinaje también, incluso fíjense, Sí. todas estas palabras hoy a uno como que uno las dice y ya están cargadas con un sesgo negativo. Si uno habla de libertinaje, pero es que es muy santurrón. Si uno habla de buscar la verdad, pero es que ¿quién tiene la verdad? Todo es cuestionado. Vivimos en una sociedad que hoy todo lo cuestiona. Vivimos en una sociedad, y eso lo hablábamos delante, por ejemplo, y esto no lo dicen los cristianos, yo escuchaba una psicóloga, por ejemplo, que ya no es cristiana, pero ella decía que vivimos en una sociedad hoy en que, por ejemplo, se invirtió el rol de la responsabilidad. Y nosotros, mi generación al menos, respetábamos a nuestros padres y ellos eran la Sí. voz de autoridad. Hoy los papás respetan mucho más a los hijos de lo que los hijos respetan a los padres. Sí. Entonces vemos que hay muchos cambios, hay muchas cosas que tal vez son súper pesimistas de que las hagamos, pero es de la verdad. Así se está viviendo. De hecho, el hermano José nos dice, estamos como en los tiempos de Noé. Y la hermana Cristina dice, yo creo que peor, aunque suene que... Sí. Sigamos, por favor. Sí, habla de los hijos también, ¿cierto? Rebeldes, contumaces, ¿cierto? Con los padres, ahí estaba viendo en Romanos también, ¿cierto? Eso es lo que- Él habla también, ¿cierto? Lo que fueran, Romanos 1:20. Sí. ¿cierto? La que ha sido la vida del hombre a través de la humanidad, y dice murmuradores en Romanos, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 30, Y que lo dice, lea, visite. ¿sí? Vamos a ver. El versículo 30. Dice Murmuradores. 29. Sí. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que lo practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Dígame si no es una clara radiografía de De lo nuestra que- sociedad hoy. Sí. Sí. Estamos llenos de eso. Personas egoístas, personas avaras, llenos de envidia. La envidia es algo muy terrible que se ve mucho. Murmuradores, Sí. injuriosos, muchas cosas. Todo lo que ahí dice lo estamos viendo hoy en la sociedad. Y por Gente lo sin afecto, gente Sí. sin afecto natural, dice. Hoy día como que el afecto natural es lo que se ha perdido, porque si no, no habría, ¿cierto?, esa maldad que hay en las familias, esos asesinatos que habría en las familias, porque ese afecto natural que había antes, ¿cierto?, un afecto natural de madre a hijo, de hijo a padre, abuelo, que se respetaba todo, hoy día ya no existe. Sí, claro. Entonces la maldad se ha incrementado de una forma, pero realmente espantosa. Yo creo que también una de las misiones nosotros como cristianos ya acercándonos allá como a la gran tribulación o lo que es el rapto, que después vamos a hablar de ese tema, es incrementar el amor hacia los demás y de demostrar justamente lo contrario. Si están ocurriendo este tipo de cosas, nosotros que tenemos a Dios en nuestro corazón somos los encargados de demostrar a las demás personas que sí existe la empatía, que sí existe el amor, que sí existe el afecto por la familia, que sí hay una verdad y esa verdad también hay que apreciarla y demostrarle a las demás personas que también hay un Dios real que está habitando en este tiempo y que aún hay tiempo para demostrarle a las demás personas, a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos, que también hay un amor que puede renacer también. Y eso nos lleva al otro punto, que es perseverar hasta el fin. Así es. Mateo 24 nos dice, el que persevera hasta el fin, Será salvo. O sea, se refiere a que, pese a todo lo anterior que estamos viendo, a pesar de que hay mucha gente que tropezará, otros que se levantarán falsos profetas, que habrá engaño, maldad, pero sobre esas cosas, nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. Así es. Gabriel tenía aquí otro versículo de eso, de que ahora el daño que nos provoca a nosotros también dice que nos provoca, nosotros también nos provoca daño todas estas cosas que pasan. Ahora, ¿por qué podríamos decir que son tiempos más? ¿Por qué se incrementan los dolores de parto? Porque realmente todo este sufrimiento a nosotros también nos produce sufrimiento, Así es. ¿cierto? Porque dice que la tierra gime, esto es lo que estaba viendo acá, dice
porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, nosotros también, dentro de nosotros también, esto nos produce tristeza, tribulación, porque ahora nosotros estamos aquí bien. Chile es un país que todavía tiene las facilidades para que nosotros podamos predicar, pero también tenemos que pensar en los hermanos que están en otras partes del mundo, que están siendo perseguidos en esta hora, que están siendo martirizados por la causa de Cristo. Hay gente que en países, por ejemplo, que no se puede predicar el evangelio, como China, ¿cierto? Que ha sido tan famoso ahora, pero no se puede predicar el evangelio, y ellos están en sus sótanos haciendo culto. Ahí se nombran pastores. Nosotros otra vez veíamos un video que nos llegó donde se nombran pastores, ¿cierto? Y donde podemos ver que realmente es crítico poder predicar el evangelio en otros países, en otros lugares. Entonces ahí podemos ver que también hay sufrimiento, y tal vez nosotros no seamos tan ajenos a ese sufrimiento. Nosotros también hoy día estamos también a punto de llegar a algunas cosas bien críticas, como esto mismo, por ejemplo, la transmisión. Esto ya nos ha cortado bastante y nos ha producido bastante sufrimiento a nosotros. También esto es parte de nuestro padecimiento, porque hoy día nosotros quisiéramos estar todos juntos, quisiéramos abrazarnos, quisiéramos orar por ustedes, quisiéramos poner las manos sobre ustedes, porque qué lindo se siente que alguien nos ponga la mano en el hombro. Hoy día nos damos cuenta más que nunca que realmente eso nos conforta, y que podamos orar, que quizás no es lo mismo a través de este medio. Entonces ahí nosotros nos estamos dando cuenta que nosotros también estamos gimiendo hoy día, también en nuestra alma también se entristece por estas cosas, y quizás el día de mañana este espacio que nosotros tenemos se vaya reduciendo cada vez más a causa de la maldad, como decíamos en el punto anterior, porque a nadie le gusta que nosotros andemos predicando lo contrario. A nadie le va a gustar el día de mañana que nosotros le digamos, mire, yo estoy segura que si yo voy a esas protestas que hay, ¿cierto?, por la igualdad de género, y yo me voy a meter allá con un cartel, ¿cierto?, y a decirle a ellos que esto es abominación delante de Dios y todo, ¿qué van a hacer conmigo? Lo más probable es que me maten, capaz que ahí mismo. O presa. O me voy a ir detenida por la causa, por andar anunciando el evangelio. Entonces no es una cosa tan fácil. Quizás no hemos sufrido porque no hemos dicho lo suficiente, o porque no hemos quizás salido a decir cosas que, a lo mejor porque no somos un Juan el Bautista que estamos en medio ahí diciendo pecadores, arrepientan. No, por eso, porque estamos tratando ya un evangelio, decirle con amor, decirle a la gente que hay que volverse a Cristo, sin enfrentar su pecado, sin enfrentar su maldad. Pero si lo hiciéramos y tuviéramos que confrontar el día de mañana eso, porque el Señor nos invita a confrontar a la gente, creo que sería muy diferente nuestro resultado. Así es. A lo mejor también estaríamos gimiendo y llorando. Entonces tampoco no nos conformemos, hermanos, en que todo es lindo y todo, porque el día de mañana quizás vamos a tener que ser obligados a decir realmente la verdad a quienes están totalmente ciegos y no reconocen a Cristo, y no reconocen el plan de salvación, y no reconocen realmente la autoridad de Cristo y el gobierno de Cristo, que reina sobre nosotros como iglesia. Nosotros nos regimos por este gobierno. En cuanto a las leyes terrenales, sí, pero en cuanto a las leyes espirituales, hay otros que nos rigen. Y lo otro, pastora, que se me ocurría, que como usted bien decía, yo creo que vamos a llegar a un punto que vamos a tener que decidir cuál es nuestra fe, hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestra fe, qué estamos dispuestos a ceder por nuestra fe, y a lo mejor hoy día, como usted dice, acá en Chile no nos vemos enfrentados con eso, de a lo mejor tener que tomar una decisión crítica por nuestra fe, pero va a llegar el momento que vamos a tener que decidir por Cristo o alejarnos de Cristo. Exacto. Una decisión solamente. De hecho, de eso ha tratado, por ejemplo, la serie que ha estado predicando el pastor Dante Gebel. Ellos en Estados Unidos están viviendo otra realidad, que es muy distinta. Sí. Ellos por leyes gubernamentales no pueden hacer iglesia. Y no pueden hacer iglesia de la forma que están acostumbrados, sino que van a tener que empezar a hacer iglesia los que quieran, rigiéndose por las normas que le está dando el gobierno. Y el gobierno está involucrándose cada vez más. De hecho, me trae también a recuerdo la película Dios no está muerto 2, cuando a los pastores les empiezan a pedir el Estado. No se metió con la iglesia hasta el momento, pero hay países que ya están siendo regulados por el Estado, la religión y el Estado, y ahí hay un conflicto, que quieras o no, tal vez vamos, y por eso esto va de a poquito, tal vez nosotros todavía no lo vemos, pero va para allá, va para allá.
hoy estamos transmitiendo a través de redes sociales, que son libres. Miles de iglesias están haciéndolo y es una bendición. Pero, ¿y si el algoritmo de Facebook empieza a ver de que esto es ofensivo para algunos grupos, por ejemplo, Sí. y se empiezan a coartar? Hay que pensar en eso. Y lamentablemente yo creo que todo apunta hacia eso. Sí. De hecho, Isabelita nos dice, cada día en Chile se va dando más libertad a cosas que van en contra de la palabra, Exactamente. y eso hará el evangelio más difícil, Exactamente, justamente. eso es lo que estamos hablando, exacto. Ese es el punto exacto. Cada vez, ¿cierto? El enemigo quiere tomar más terreno, y como nosotros ponemos entre la espada y la pared, y elegir. Entonces, por eso es muy importante que hoy día nosotros, cuando ya tengamos la posibilidad de abrir nuestra iglesia, de volver a congregarnos, nos congreguemos, hermanos, porque no sabemos hasta cuándo nos vamos a poder congregar. Entonces tenemos que seguir hoy día luchar y al salir de esto, tratar de luchar por acercarnos cada día más al Señor y aprovechar estas oportunidades que Dios nos está dando, estas instancias en que hoy día hay alguien por lo menos que nos está hablando del Señor. Porque quizás llegará el día en que nadie ya nos podrá hablar. Entonces, tomémonos en serio esto no es broma, es en serio. Y el último punto que Mateo nos habla, nos dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y este texto a mí me hizo mucho ruido, porque hoy estamos predicando a través de estas plataformas, y no somos solo nosotros, No. son el 90 y tanto por ciento de la iglesia en Chile lo está haciendo de esta manera, y en el mundo también muchos más. Sí. O sea, hoy creo que como nunca en la historia de la humanidad, el evangelio está siendo predicado, Sí. en este minuto. Y eso es una señal antes del fin. Exactamente, y no solamente la iglesia, sino que hermanos nuestros también están dando reflexiones, hermanos que no son pastores están dando su reflexión, o sea, las redes sociales están realmente invadidas hoy día de palabras, de ánimos, de textos bíblicos, entonces realmente estamos viendo que tenemos hoy día la gran oportunidad de poder predicar el evangelio en todo el mundo, que sea predicado en todo el mundo para que esta palabra crezca y venga ese gran avivamiento que esperamos que venga, ¿cierto? Después de esta predicación, y yo le llamo la última cosecha del Señor, ¿cierto? En que todos aquellos que a lo mejor no se han acercado a Dios, hoy día van a tener esa oportunidad de acercarse todavía queda tiempo, hermanos, para poder acercarse al Señor, para poder buscarle. Entonces, yo creo en esa gran cosecha, creo que de esto va a venir un gran avivamiento, y creo que después de ese avivamiento la gran cosecha, y creo que después de esa gran cosecha, hasta ahí no sé, porque son tiempos difíciles. No sé si vamos a tener la oportunidad de seguir hablando, predicando, pero yo no quiero que no nos enfoquemos. O sea, quiero que nos enfoquemos solamente en Cristo, que no nos enfoquemos en nada más. Exacto. Nada más, que nada nos saque del foco de Jesucristo el Señor. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Entonces, en este último punto, ¿cierto? Yo creo que estamos tan cerca ya, pensando. Tan cerca en que el Señor ya venga por su iglesia. Así es. Hay dos comentarios y David va a ir a unas preguntas también. Ya. Caldita nos dice, no podemos aceptar ser dirigidos por el Estado si va en contra de nuestro Señor. Y la hermana Cristina dice, sí, será la última cosecha, la gloria postrera será mayor que la primera. Y una pregunta a nuestro hermano Francisco, que me gustaría, pastora, que la pudiera responder. Son como tres preguntas, Sí, ¿verdad? Tres preguntas en una. Dice, ¿será que estamos a las puertas de lo que se manifiesta en Mateo 25? Esa es la primera. Las vírgenes. La segunda es, ¿quiénes seremos el pueblo prudente que llenó sus lámparas? Y aún hay tiempo, si lo hay, ¿qué debemos hacer? Sí, bueno, sí, ahí está hablando de las vírgenes prudentes. Por supuesto, hemos tenido suficiente tiempo para estar llenando nuestras lámparas. Y de hecho, lo que está sucediendo hoy día también nos ha situado en esta misma parábola de las vírgenes. Porque hoy día todos los que tuvimos la oportunidad de ir a la iglesia y todos estamos viviendo del aceite que tenemos en nuestras lámparas, ¿o no? Así es. ¿Cierto? Lo que hemos escuchado y lo que hemos oído, y el gozo del Señor se mantiene en nosotros porque estuvimos, ¿cierto? Llenándonos cada culto, el Señor llenaba, nos confortaba, nosotros mismos como iglesia podemos ver la presencia de Dios, cómo fue derramada en nuestros últimos cultos, fue tremendo, cómo el Señor se derramó, y yo pensaba en ese mismo momento, vendrán tiempos difíciles porque el Señor está llenando nuestras copas, están rebosando, y todos decíamos, me voy lleno, siento que mi copa está rebosando. Bueno, hoy día estamos viviendo cierta parte de nuestra vida espiritual, está todavía con ese aceite. Entonces, esperamos que ese aceite perdure hasta la venida del Señor.
Cada vez que usted escucha una palabra del Señor, un poquito más de aceite. Cada vez que puede participar, cada vez que podemos orar, un poco más de aceite. Los medios de gracia, todos los medios de gracia conducen, ¿cierto?, a llenar nuestras lámparas con aceite. Y hoy día más que nunca debemos hacerlo. Y cuando se abren las iglesias tenemos que seguir ahí, porque la verdad que la comunión con los santos produce algo muy diferente a lo que es, a lo mejor, transmitir. Estamos entregando palabras, pero la comunión con los santos produce algo diferente, porque hay 2 o 3 congregados, ahí estoy yo, dice el Señor. Entonces hay una bendición ahí especial. Así es. Y que sí... ¿Qué dice, podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo que estoy diciendo. Claro. Acercarnos hoy día al Señor con un corazón, ¿cierto?, humillado delante de Él, reconocer que a lo mejor no hemos estado haciendo las cosas bien, pero tenemos todavía la oportunidad. Ahora, hablaba también, ¿cierto?, después de esto, ya tomando, no sé si alguien tiene otra acotación a este punto, ¿cierto?, que tenemos claro que el Evangelio está siendo predicado en todo el mundo, ¿cierto?, que tenemos la plataforma hoy día perfecta para poder hablar del Evangelio. También quiero decir que después de esto, ¿cierto?, vendrá el arrebatamiento, que es un acontecimiento que está dentro de la venida del Señor. Tenemos 2 acontecimientos, primero el arrebatamiento y después la venida del Señor. En la venida del Señor, para hacerlo rápido, ¿cuál es la diferencia? Que todo ojo le verá, que viene con juicio y que nosotros venimos con Él. En el arrebatamiento nos vamos nosotros, los cristianos, los que hemos creído en el Señor, nos vamos, estamos esperando ese día ya glorioso, porque ese día pronto viene. El arrebatamiento es que vamos a hablar después de que seremos transformados, los muertos en Cristo resucitarán primero, serán transformados en un cuerpo incorruptible, y luego los que habremos quedado, como decía el apóstol Pablo, también seremos llevados también juntamente con ellos, también transformados en un cuerpo incorruptible. Ahora, estamos esperando ese gran día nosotros, y ese día es un suceso grandioso y que seguramente mucha gente se va a dar cuenta de que fue así. Ahora, que lo van a atribuir a otras cosas es diferente, pero yo creo que mucha gente se va a dar cuenta. Cuando se abren los sepulcros, no creo que sea algo silencioso. Cuando nos demos cuenta a lo mejor y comencemos a decir, gloria a Dios, aleluya, es lo que estaba esperando. O sea, va a ser algo igual que va a provocar un estruendo, algo. Pero también nosotros a veces pensamos y decimos, bueno, cuando venga el Señor espero que esté listo, y nos estamos preparando para eso, pero también hay otro arrebatamiento. Sí. Y es la de nuestras vidas. En estos últimos días, piensa usted cuántos cristianos han muerto a través del mundo. ¿Cuánta gente ha sido tomada? ¿Cuántos han entregado y han dejado su cuerpo y ya se han ido, ¿cierto?, a su descanso eterno? Ya no hay más oportunidad. Ya no hay más oportunidad y para ellos se acabó la oportunidad. Se acabó todo cese, ¿cierto?, de actividades aquí en la tierra. Ya no hubo más trabajo, ya no hay más empresa, ya no hay más casa, ya no hay más deuda. Se acabó absolutamente todo en un día. Y hay muchas personas que han muerto de repente, han caído en estado de coma y se han ido. Gente que nosotros hemos cercana, que hemos sabido las noticias, tuvo coronavirus y no tuvo tiempo de nada. Entonces, a veces nos confiamos en que a lo mejor sí estamos esperando el día del Señor, pero el Señor puede venir cualquier día por nuestras vidas y va a ser nuestro arrebatamiento personal. Fuimos tomados en ese día y ya todo cesó. Solamente que este es un arrebatamiento colectivo el que esperamos. ¿Cierto? Es que todos tenemos la ilusión, ojalá yo pudiera estar en ese arrebatamiento colectivo. Pero si el Señor viene antes por mi vida y me lleva antes, tengo la promesa también de ser... De hecho, los que murieron en Cristo van a resucitar primero. Antes que nosotros. Van a ser embestidos, van a tener esa bendición de ser ellos primero y luego los que habrán quedado. Entonces, mire, es hermoso pensar en esto, pero esto también a nosotros nos hace pensar en que la vida aquí en la tierra realmente nosotros somos peregrinos, como dice la palabra, somos pasajeros en esta tierra y estamos esperando cosas mejores, cosas verdaderamente mejores. Quizás después vamos a hablar cómo se da el arrebatamiento, sí, el suceso en sí, lo que provocará en el mundo, qué va a suceder aquí en la tierra, si los cristianos son sacados, qué va a pasar, quién va a quedar gobernando aquí, y en lo que ya estamos viendo un poquito de una luz, cómo va a ser el próximo gobierno que venga a la tierra. De todo lo que hemos visto, espero que usted pueda entender. Estamos yéndolo así como despacito para poder entrar a un terreno un poco más, a lo mejor, complejo, un poco más escatológico, ¿cierto? Llamado de los últimos tiempos.
porque tenemos que ir paso a paso, no podemos saltarnos, hay cosas que no se pueden saltar, hay que entender esto primero para poder entender lo que vendrá. Así es. Por último, nuestro comentario de nuestra hermana Rosita nos dice, Martínez. Rosita Martínez, saludos amados, los extraño y confío en que ya vamos a estar juntos. Y gracias por orar por mí y la humanidad. Bendiciones, ya mi vida muy distinta a la honra de mi rey. La saludamos, hermana Rosita, nos alegramos Sí, mucho que nos nos esté alegramos viendo. Y es hermoso que lo que bien decía la pastora, estas cosas nos pueden dar dos matices. O nos aterramos y nos escondimos y nos da miedo, o aprendemos y nos acercamos más al Señor y llenamos nuestra lámpara de aceite. Es que es donde está nuestro corazón. Exacto. Sí. Ahí está donde está nuestro, ¿cierto? Donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Nosotros, ¿dónde tenemos el corazón puesto? Si tenemos puestas las cosas aquí en la tierra, vamos a decir, oh, qué pena, mi casa tan linda, la acabo de terminar, mi auto recién comprado, pero ¿cómo no lo voy a disfrutar? Mi casa aquí, no, yo quiero disfrutar un poco más a mis hijos, quiero alcanzar a ver a mis nietos, a mis bisnietos, porque a lo mejor ahí tenemos puesto todavía nuestro corazón. Pero si tenemos, como dice el Señor, el corazón puesto aquí en las cosas de arriba y no en las de la tierra, entonces estamos esperando las cosas que han de venir. Porque hay una verdad tremenda en esto, es que las cosas que han de venir, hermanos, son eternas. Así Eternas. Eternas. No hay término de tiempo, son eternas. Y las cosas aquí son pasajeras. Así es. Entonces, si usted dice, no, que no quiero disfrutar más aquí, pero quiero decirle que si se va sin Cristo, lo que viene es terrible. Ups. Terrible. Y es eterno también. Entonces, más vale estar con Cristo. Así es. Y hacerlo por amor. Exactamente. Ese es el otro punto importante que hablábamos delante y con esto ya vamos concluyendo. En el hecho de que mucha gente, esto se ha predicado muchos años, tal vez hay personas que están recién llegando a los caminos del Señor y lo ven como nuevo, pero yo, que he estado toda la vida metido en la iglesia, desde chico he escuchado del arrebatamiento, las canciones, daba miedo, un poco, hay una historia ahí entre medio que algún día se las voy a contar. Pero hablábamos de que el cristiano no tiene que buscar a Dios para irme en el arrebatamiento y no quedarme a sufrir. Ese no debiera ser el sentido, sino el sentido es, amo tanto a mi Dios que quiero estar con Él. Amén. Y anhelo que llegue ese día para estar con Él. Creo que ese debe ser nuestro corazón frente a esta cosa. Y si lo vemos como más práctico, es como cuando estamos en la iglesia, ¿cierto? Y estamos en la presencia del Señor. Y estamos conectados con Dios. Y tenemos un gozo tan grande. Vaya usted a ese momento y usted quisiera que alguien la fuera a sacar de ese momento. Usted no quiere. No quiere ojalá nada en la apertura porque usted está en una intimidad tan grande con Dios. Así mismo va a ser el momento con el Señor. Exactamente. Que usted no va a sentir nada. No va a sentir dejar casa, no va a sentir dejar nada porque está con su Dios. Porque está con su amado, al cual siempre deseó abrazar, al cual siempre deseó conocer y disfrutar de una forma cercana con Él. Entonces, no vamos a sentir pena por nada. Así es. Es como el momento más íntimo con el Señor. María Cristina nos pone 2 comentarios, dice, mi reino no es de este mundo, te amamos, te esperamos, amado, ven. Dice. Amén. Bueno, la María Cristina también lleva muchos años con nosotros, prácticamente que se inició la iglesia, fundadora casi de la iglesia ella, así que la queremos mucho, hermana Cristina. Amén. Y sí, estamos todos juntos esperando ese día glorioso y va a ser grandioso saber que todo lo que hemos aceptado al Señor, vamos a tener nuestra recompensa de estar con Él un día, de verdad. Así es. Y el último comentario, Carlita dice, sí, por favor, continúen, este tema es tan importante e interesante. Necesitamos más programas escatológicos. Así que ya nos estamos despidiendo de este programa, espero que le haya gustado. Sí. Muchas gracias a nuestra pastora que nos ilumina con su sabiduría. Oramos por ti. Y nuestra pastora va a hacer la última oración por Sí. este tema que hicimos hoy día. Amén. Amén. Señor, te bendecimos, Padre, te damos gracias, Señor, por esta instancia que nos das de poder hablar de tu palabra. Señor, también de los últimos tiempos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das la sabiduría, Señor. No pretendemos ser mejores, Señor, que otras personas o entender más. Solamente lo que tu palabra nos revela, Señor mío, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Quizás no entendemos las profundidades, Padre, pero sabemos, Padre, para poder, Señor, saber que
Dios mío amado, que estas señales se están cumpliendo, Padre, y Señor, ya estamos cerca, Señor, de abrazarte, de estar contigo, Padre bueno, de poder, Señor, disfrutar de tu gloria. Dios amado, ayuda a todos aquellos que aún, Señor, no te sirven, que aún, Padre amado, no han entendido tu palabra y tu evangelio, para que puedan entenderlo, Señor. Quisiéramos estar con todos nuestros hermanos, con todos aquellos que predicamos un día, por aquellos que pasaron por la iglesia un día, Señor, Padre amado, por nuestras familias, Señor mío, que también, Señor, han escuchado de tu palabra, Padre bueno, ten misericordia, ayúdanos, Señor, para que aquel día podamos, Señor, Dios mío amado, ir con ellos también, Señor, a esa gran reunión, Dios mío amado, Señor, que tú tendrás preparado para nosotros, Señor. Queremos celebrar, Dios mío amado, en aquel día. Queremos alegrarnos, Señor, y saber que nuestra predicación, Señor, que el anuncio que hemos hecho año tras año, Señor, de tu palabra no ha sido en vano, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad. Y esperamos, Señor mío, que tú nos ayudes para que, Señor, podamos ver, Señor mío, desde el cielo, que ya, Señor mío, está cerca, Señor, tu redención, Padre amado. Gracias, Padre, por todo, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Así que nos estamos despidiendo, le enviamos un gran abrazo. Gracias por conectarse junto a nosotros. Se despide también Miguel y nuestra pastora Isabel. Le enviamos un gran abrazo y Que el muchos Señor saludos y bendiga. bendiciones. Un beso.